Vamos a seguir hablando unos minutos más sobre economía, ¿eh? Acuérdense, les dije que íbamos a tener dos miradas. Hablamos hace un rato con Claudio Lozano sobre el acuerdo Repsol y la Argentina. Y ahora vamos a hablar con el director de la consultora ABC.com, Dante Sica, que está en línea con nosotros. Gracias por atendernos. Sica, María Julia Oliván lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, María Julia? ¿Cómo está? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, me Bueno, gustaría saber cómo cree que va a impactar en la macroeconomía el acuerdo recientemente firmado entre el gobierno y Repsol. yo te diría que en el corto plazo no va a tener impacto sobre la actividad económica o sobre una variable que es muy importante para el gobierno, que es la pérdida de reservas o el ingreso de dólares o la restricción de dólares, llamarlo como quieras, a ese fenómeno. Ahora, ¿en qué es importante? De que es un paso muy importante en este sentido para Argentina para volver a ingresar a los mercados de capitales. Acordate que Argentina tiene 4 temas que mantiene abiertos, que le impiden o acceder al financiamiento internacional o acceder a inversión extranjera directa, por ejemplo, en el sector de energía. Uno, sigue estando el tema de los holdouts pendientes. Encima tenemos una sentencia para una parte de esos holdouts que consiguieron una sentencia favorable en Estados Unidos. Lo que son los juicios del CIADI, son juicios que empresas que vieron caer sus contratos en el año 2001 vienen haciendo en el Tribunal Arbitral del Banco Mundial, y ahí Argentina viene perdiendo siempre todas las posturas. El tercer punto es el default con el Club de París, y el cuarto era la expropiación de Repsol. Esto es importante por la señal que da, porque puede destrabar algunas inversiones que podrían venir al sector de energía, te diría hacia finales del año o el año que viene, y también me parece que es un buen empujón, porque el gobierno de España participó mucho en esta decisión de el pago y el acuerdo que se cerró, quizás para entrar un poquito mejor a la discusión con el Club de París. Recién hablábamos con Claudio Lozano y él nos decía que esto no iba a garantizar el ingreso de dólares. Bueno, casi lo contrario de lo que nos está diciendo usted. Pero además nos decía que esto revelaba un cambio de política económica del gobierno, que había decidido ya desde el 2011 empezar a endeudarse a contramano de lo que es el caballito de batalla de los discursos, ¿no? El desendeudamiento económico. ¿Usted qué opina al respecto? Mira, 2 temas. Yo no creo que esto te gatille inmediatamente la entrada de dólares. Pero es claro que haber resuelto el tema con Repsol, muchas empresas que están interesadas en ingresar al sector energía, en especial a las inversiones en vaca muerta, como es el caso de Pemex, la empresa mexicana de petróleo, o algunas empresas americanas que antes tenían miedo a los juicios que Repsol podía hacer si entraban a los terrenos donde teóricamente en asociación con YPF, me parece que esto puede destrabar el panorama, y yo te diría, a mediano plazo, digo, pensando en el segundo semestre del año que viene, creo que es un elemento más para que algunas empresas puedan tomarlo como decisión de ingreso. Todo el primer punto es importante. La segunda cuestión es claro que el gobierno está cambiando, pero no lo hace por un problema, si querés, ideológico o porque viró en su matriz de política económica, lo hace por un problema de necesidad. Argentina está sufriendo la crisis de sector externo más estúpida de los últimos años, porque es una crisis totalmente infligida o autoinfligida. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la escasez de dólares que tiene el gobierno la tenemos en un momento donde lo que sobra en el mundo es dólares. Hay fuertísima liquidez y donde los precios internacionales de nuestros productos están en un máximo histórico. Entonces, es claro que los errores de política económica nos llevaron a esto. Y el gobierno hoy se ve necesitado de cerrar esos 4 frentes que antes explicaba en el sector externo, no por un problema de que haya cambiado y dice, bueno, ahora me quiero endeudar porque me doy cuenta de los errores anteriores. Lo hace apremiado por la realidad. La realidad lo viene corriendo porque los márgenes de maniobra que el gobierno tenía para patear los problemas para más adelante se le acabaron. En ese contexto internacional en el que el gobierno decide pararse de una manera distinta con todos estos acuerdos, estos 4 puntos a los que hacías mención, ¿cómo le va a afectar, si le va a afectar en algo, al bolsillo de los ciudadanos que están enredados en una discusión salarial que parecería no, que ya de hecho no va a alcanzar a equiparar lo que se pierde por inflación, ¿no? Yo te diría que en el corto plazo poco, porque el principal problema que hoy tiene el gobierno es la inflación. Y qué es lo que, esto que estás diciendo, es lo que más afecta básicamente el bolsillo y lo que más distorsiona la macroeconomía a nivel local. Las medidas que toma el gobierno le permitirían poder ingresar al financiamiento externo y aliviar la carga sobre el déficit fiscal que hoy lo está casi endeudando exclusivamente con emisión. Entonces, en un mediano plazo el gobierno podría, si no decide achicar su déficit fiscal, por ejemplo en el tema de tarifas, subsidios
a las tarifas eléctricas, podría financiarla no ya con emisión, que propaga más la inflación, sino con endeudamiento. Entonces te diría, en el corto plazo, estas señales que está dando el gobierno en el frente externo no van a cambiar la realidad macro de lo que estamos viendo en el cortísimo plazo, en lo cotidiano, el tema de la inflación. La inflación necesitamos algo más de lo que está haciendo, que es lo que hoy el gobierno no tiene. El gobierno carece de un programa antiinflacionario consistente. Lo único que nos da o nos promete para el tema inflacionario es precios cuidados y tratar de dar la señal de que va a ser algo hacia adelante, pero todavía no sabemos muy bien qué, para atenuar el tema de las paritarias. Pero es claro que hoy, para que se sienta en lo cotidiano de la gente, esto, te diría, es de mediano plazo. La inflación sigue siendo el tema principal. Dante Sica, muchísimas gracias por esta comunicación con Infobae, muy amable. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Nosotros ya volvemos.